¿Qué tal? Sean bienvenidos amigos a este espacio de Relatos de la Noche Largo. Ya cayó el sol, y con él se asoman esos cuentos que, a plena luz del día, nadie se atrevería ni a susurrar. Para esta noche hemos preparado una selección de relatos que les van a helar la sangre. Historias inquietantes, relatos que se les van a quedar grabados en la mente mucho tiempo después de que este video llegue a su fin. Así que busquen un sitio donde estar tranquilos, apaguen la luz, pónganse sus audífonos si pueden y olvídense de todo lo demás. Presten mucha atención, pero tengan presente que no son más que historias de terror. Que algo así haya sucedido en el pasado no significa que les vaya a ocurrir a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que, simplemente por escuchar relatos a estas horas de la madrugada, alguien pudiera despertar algo que debería permanecer dormido para siempre. O tal vez sí. Ahora, respiren profundo. Apaguen la última luz que les quede encendida y déjense llevar por la oscuridad. Sean todos bienvenidos otra vez a Relatos de la Noche Largo. Ese rincón donde cada relato abre una brecha hacia secretos que, honestamente, la humanidad nunca debió conocer. Y ahora, arranquemos con la primera historia. He escuchado muchas cosas raras y aterradoras, pero esta que te voy a contar se gana un puesto en mi top 5 personal. Te quiero hablar de lo que vivió Alejo. Le pasó algo muy extraño, y me encantaría saber qué piensas tú al respecto, si le hallas alguna lógica, algún sentido, porque la verdad, después de leerla, yo mismo no entendí qué demonios está pasando en esa situación. No tengo ni idea de a qué se enfrentaron, él y su familia, pero aquí te va. Primero, entendamos la realidad de Eleazar. Su situación familiar es un poquito enredada. Su papá y su mamá llevan más de 10 años separados. Resulta que al papá, después de la separación, le empezó a ir de maravilla en un negocio y no paraba de crecer. Él, junto a su hermano mayor y su hermana menor, se quedaron a vivir con su mamá. Ella tiene otros 2 hijos más de su nuevo matrimonio. Con tantos hermanos y medios hermanos conviviendo, la verdad es que la relación no está nada mal. Hay sus momentos de tensión, a veces hay más química con unos que con otros, pero al final del día, todo se mantiene en orden. El problema es que, en lo económico, la cosa siempre ha estado muy apretada, y ahí es donde todo se complica, porque el papá de Eleazar nunca quiso dejar a su mamá. Él quería seguir con ella. Fue ella quien decidió irse. Las razones de esa separación no vienen al caso aquí, pero el punto es que cada vez que el papá ronda, saltan chispas, y el actual esposo de su mamá, o sea, el padrastro de Eleazar, no se lo toma nada bien. El papá de Eleazar es alguien coherente, y aunque sabe medirse y trata de no ser imprudente, simplemente no puede ocultar lo que siente. Te digo todo esto porque hubiera sido tan sencillo que a ambas familias les fuera bien por su lado, pero la vida es rara, da muchas vueltas y, como al papá le iba tan bien y a ellos no, él siempre terminó siendo un apoyo. Como al padre le iba de maravilla y a ellos no tanto, el viejo siempre se portó como un gran apoyo. Él siempre estuvo ahí, presente en todo momento, tanto con dinero como en persona. Pero escucha esto, aquí viene lo mejor. Resulta que Eleazar, junto con su hermano mayor y su mamá, querían festejarle el cumple en un sitio increíble. El problema es que no había presupuesto. Entonces, el papá de Eleazar alquiló una cabaña para el fin de semana y les lanzó la invitación para que todos fueran juntos. Y es justo aquí donde todo se complica muchísimo. La mamá aceptó, Eleazar también. Su hermano mayor dijo que sí, pero la hermana pequeña ni quiere saber nada del festejo. Los 2 hermanastros ni locos quieren ir, y para colmo, el esposo de la mamá de Eleazar está que echa chispas solo por la invitación. Y ni te cuento cómo se puso al ver que ella aceptó ir con él. Aquello es un polvorín. Total, que ese fin de semana, dentro de la camioneta del papá de Eleazar, 4 personas viajan en un silencio absoluto, camino a celebrar un cumple en un lugar de ensueño. Hay tanta tensión en el ambiente que hasta duele la mandíbula de solo estar ahí, sin mover un músculo. Todos están tensos. El viaje se siente pesadísimo. Ponen la radio, pero cualquier cosa que intentan para romper el hielo suena forzada. Al contrario,
Todo hace que la atmósfera se sienta mucho más cargada. Quiero que te imagines esa bola de nervios y estrés recorriendo más de 50 kilómetros durante casi 2 horas y media porque había un tráfico infernal. Y ahí, atrapado en el tráfico, el papá de Eleazar suelta un par de groserías contra los conductores que se le metían enfrente. En ese instante, la señora recuerda el carácter explosivo que él tenía cuando eran pareja y sin pensarlo, suelta una frase en voz alta que termina de arruinarlo todo. No debía haber venido. Lo dijo. Lo soltó tal cual. En ese segundo, el ambiente se congeló. El señor se quedó mudo. Si antes no hablaba, ahora se nota a leguas que está conteniendo toda la rabia, apretando todo el cuerpo. Los dos muchachos atrás no se atreven ni a respirar, mucho menos a decir una palabra. Así van a pasar las casi 2 horas restantes de camino hasta llegar a la cabaña. Pero en cuanto entran en la zona, la energía cambia un poco. El lugar es otro mundo. El cielo es un espectáculo. Son cerca de las 3 de la tarde. Todavía hay luz de día. Y jamás habían visto un cielo tan puro, tan despejado y tan hermoso. Los árboles tienen un tono verde que parece irreal. Es increíble. Parece una fotografía retocada con Photoshop, con los colores saturados, porque ninguno de ellos había visto matices tan vivos en su vida. Están impactados. El detalle es que, al llegar, los recibe un tipo que parece ser el encargado de la zona y les indica dónde está su cabaña. Son cabañas súper privadas. A veces hay hasta 5 kilómetros de distancia entre una y otra. Es un lugar 100% aislado. El hombre les explica la ruta y el resto del trayecto. El silencio es como tener un elefante en la sala. Hay un tema del que nadie quiere hablar, una tensión espantosa en el aire, pero a la vez el paisaje es tan mágico que terminan hipnotizados por el entorno. El papá de Eleazar nunca había estado en estos caminos. Está totalmente distraído, estresado y furioso. Llegó a un punto en el que quería golpear el volante y mandarlo todo al diablo. No solo por el tráfico, sino por lo que dijo su ex. No debía haber venido. ¿Qué hice? No debía haber estado aquí. No puede ser real. Eso parece más una fotografía retocada con Photoshop, alterada en sus tonos, porque unos colores tan intensos ninguno de ellos los había visto jamás. Están completamente impactados. La cosa es que al llegar los recibe una cabaña. Allí vive un tipo que hace las veces de encargado de la zona y les indica en dónde queda su alojamiento. Son cabañas sumamente privadas y entre una y otra puede haber hasta 5 kilómetros de distancia. Es un sitio 100% privado. Les avisa qué ruta tomar, qué camino seguir, y todo el resto del recorrido se siente como si hubiera un elefante blanco en la habitación. Hay un ambiente que nadie se atreve a tocar. Se respira una tensión espantosa, pero al mismo tiempo el paraje es tan hermoso que su propia magia los envuelve. Por esos caminos por los que andan, el padre jamás había estado antes. Viene totalmente distraído, estresado, con una rabia que no aguanta. Hubo un momento en el que quería golpear el volante y mandarlo todo al diablo. Bajarse de ahí no solo por el problema del tráfico, sino por lo que había soltado su ex. No debía haber venido. ¿Qué fue lo que hice? Ya ni sé dónde estoy parado. Y todos conocen al señor. Saben perfectamente que se perdió, pero es terco y orgulloso como él solo. Estando en esa situación tan fea, es la madre la que, con una actitud un poco más relajada, logra cambiar un poco el ambiente, al menos para los chavos. Les dice: les voy a preparar unos sándwiches. Si quieren, siéntense afuera de la casa mientras empiezo a limpiar un poco. Como adulta, ella entiende que si para ella está siendo pesado, para los muchachos esto es una decepción tras otra, un golpe tras otro. No solo tuvieron que calarse ese viaje horrible. No solo fueron las discusiones en silencio con su padre, algo que ya tenía años de no pasar porque estaban separados, sino que además la cabaña está espantosa, y eso que se supone que era para celebrar un cumpleaños. Todo, absolutamente todo bajo esas circunstancias, está mal, así, de golpe. Ese tipo de palabras le atraviesan el alma como una daga. Él sigue, perdidamente enamorado de ella. Ha estado luchando todo este tiempo, buscando una mínima oportunidad para recuperar lo que tenían. Alquiló esa cabaña, no solo para pasar el rato, sino con la esperanza de reavivar esa llama. Quiere que ella entienda, de verdad, que sigue siendo el centro de su mundo, al igual que sus hijos, pero sobre todo, que ella es la única con la que quiere estar. Quiere decírselo ahí, frente a frente, a escasos 20 centímetros, aunque en el fondo de su corazón, él ya sepa la respuesta.
no quiero estar contigo. Fue una pesadilla. Así que, con la mente en otro lado, ni siquiera escucha a sus hijos que le dicen, «Papá, ¿no nos dijeron que era por el otro camino?» Él ni los pela. Se gira y le suelta, tajante. «Ya, déjenme en paz. Yo sé perfectamente a dónde voy». Pero la verdad es que él jamás había pisado esa zona. Rentó la cabaña a ciegas. De pronto, las 3 de la tarde se convierten en las 5, y el lugar no aparece. Dan las 6, y en esos parajes, a esa hora, la luz empieza a morir. Es mágico, sí, pero cuando llega la noche, cae una oscuridad absoluta. No hay ni un solo poste de luz, y te pierdes en caminos de pura tierra y piedras. Los chicos ya tienen miedo. Empiezan a escucharse sonidos extraños en el bosque. Por allá, el canto de un ave nocturna. Por acá, un aullido que suena más a lobo, a coyote o a algo peor. Y él, terco, ofuscado, echando chispas de coraje. Cerca de las 7:30, casi 8 de la noche, por fin llegan a una cabaña. El tipo se baja, mete la llave y, al instante, siente que algo no cuadra. La llave entra, pero no gira. Lo raro es que, al sacarla, la puerta cede y se abre sola. El lugar está sucio, viejo, se ve horrible. Pero, bueno, al menos ya llegaron. Cuando acciona el interruptor, la luz se enciende y el lugar cobra vida. Hay electricidad, aunque todo está cubierto de polvo y telarañas. Él trata de convencerse. Es mejor que nada, y es un suicidio seguir andando de noche. Nos podemos desbarrancar en cualquier curva. Ahí es donde intenta ser prudente y les dice, «Chicos, ya estamos aquí». Pero cuando ellos ven la cabaña se les hiela la sangre. Parece más el escenario de una película de horror que un sitio para descansar. Le reclaman, «Papá, ¿estás seguro de que esto es? No parece el lugar que nos prometiste». Él insiste, «Estamos en plena naturaleza, vamos a aprender a convivir. Solo son un par de días. Además, si no les gusta, mañana buscamos al encargado y exigimos el cambio. Pero, ¿en serio quieren salir ahora mismo con esos ruidos que escuchamos allá afuera?» Ellos, cabizbajos, se meten a la cabaña. La mujer está que arde de furia. Su exesposa no quiere ni mirarlo, mucho menos hablarle. Sabe que si abre la boca va a ser hiriente. Durante todo el camino, ella le rogó, «Por favor, da media vuelta. Deja de ser tan necio. Te perdiste. No pasa nada. Nadie te va a juzgar. No conoces el terreno». Pero él solo la miraba con los ojos llenos de rabia y mascullaba entre dientes, «No estoy perdido. Sé exactamente dónde estoy». Y todos, hasta sus hijos, sabían que era mentira. Sabían que estaba perdido, pero es tan orgulloso y obstinado que nunca lo admitiría. Así que, ahí están. La señora sale para preparar los sándwiches. Y miren, cuando uno no está acostumbrado al monte, cuando los ojos y los nervios no saben de estas cosas, parece que todo se mueve a tu alrededor. Da la impresión de que hay vida propia, de que las sombras cobran movimiento, y de repente, ahí en plena oscuridad ya no sabes si estás viendo un par de ojos clavados en ti o no. En la cabaña, él intenta cambiar el humor de todos, pero le sale el tiro por la culata. El tipo, que por terco y cerrado los llevó a ese lugar, ahora quiere hacerse el gracioso y el héroe de la película. Así que sale con un par de escobas y unos trapeadores que dan asco, llenos de telarañas, y se los reparte. «Vamos a empezar este momento en familia barriendo y trapeando, como en los viejos tiempos», dice él. «Ya te imaginarás». Los chicos apenas agarraron las escobas y algo se movió entre los trastos viejos, algo que estaba asquerosamente sucio, y lo soltaron de inmediato, aterrados. El trapeador estaba tan tieso que no te imaginas. Si le pegas con eso a una piedra, seguro hasta la descalabras. Tú me entiendes. La situación es terrible. Así que es la mamá quien, con mucha más calma, logra suavizar el ambiente, al menos para sus hijos. Les dice, «Voy a preparar unos sándwiches, si quieren, salgan un rato a despejarse mientras empiezo a limpiar». Como adulta, ella entiende que si para ella esto es un martirio, para los chicos es una decepción tras otra. El viaje fue horrible.
los silencios tensos con su papá, a quien apenas veían ya porque estaban separados, y para rematar, la cabaña es un espanto cuando se suponía que iban a celebrar un cumpleaños. Todo sale mal. La señora sale hacia la camioneta por los sándwiches, y vamos, cuando no estás acostumbrado al bosque, tus sentidos te engañan. Parece que todo tiene vida propia. Las sombras se estiran y, de pronto, en medio de la nada crees ver pares de ojos clavados en ti. Es como si tu mente te estuviera traicionando. Mientras ella corre hacia la camioneta, siente que algo se mueve en el bosque hacia ella. No lo oye, pero lo ve. Unas sombras acompañadas de unos puntitos rojos y amarillos que se acercan. Tras ver aquello, entra de un salto a la cabaña, empuja a los chicos hacia adentro y cierra la puerta a toda prisa. Los muchachos, alarmados, le preguntan: ¿qué viste? Dinos qué viste. Nada, nada, no es nada. Solo no quiero que entren los mosquitos, responde ella. Pero los chicos conocen bien a su madre. Saben que es una mentira descarada, una excusa que se inventó al instante porque estaba muerta de miedo. Siempre hace lo mismo. Los dos se quedan pegados a la ventana tratando de ver lo mismo que ella. Pero afuera no hay nada. No se ve ninguna sombra, ni mucho menos ojos brillando. Es el vacío absoluto. Como la luz de la cabaña está encendida, el vidrio se vuelve un espejo y solo ven su propio reflejo contra la oscuridad total. Ahí siguen, mirando a través de un cristal sucio, atrapados en esa cabaña horrible. Al final, un poco más calmados y acostumbrados al lugar, deciden ayudar con la limpieza. Uno toma un trapo, abre el grifo y, tras humedecerlo, empieza a limpiar unos muebles llenos de mugre. El otro, con la escoba que antes había sacudido y pisoteado para quitarle lo rígido, se pone a mover unos cojines viejos que estaban por ahí. Y entonces, es como si la mente empezara a jugarte sucio. Y cuando ella corre hacia la camioneta para agarrar los sándwiches, siente que hay dos cosas en el bosque que se le vienen encima. No las escucha. Solo ve un par de sombras y alcanza a distinguir unos ojos, unos puntitos rojos y amarillos que se van acercando peligrosamente. Del puro susto de ver eso, se mete a la cabaña como alma que lleva el diablo, jala a los dos muchachos hacia adentro y traba la puerta. Y los chavos le preguntan de inmediato: ¿qué viste, ma? ¿Qué fue lo que viste? Nada, nada, nada. Solo no quiero que se metan los mosquitos. Y ellos, que ya conocen bien a su madre, saben que eso es mentira, una mentira grandísima y descarada. Esas típicas mentiras que se le ocurren en el momento porque está muerta de miedo. Siempre hace la misma jugada. Los dos muchachos se asoman por la ventana tratando de averiguar qué fue lo que vio su mamá, pero no se ve absolutamente nada. Y no es que no se distingan sombras moviéndose. Es que no se ve nada, ni sombras, ni ojos, ni nada de nada. Como la cabaña tiene la luz encendida por dentro, los vidrios actúan como espejo y reflejan lo de adentro. Para afuera no se ve nada. Es una negrura absoluta. Así que ahí se quedan, pegados a un vidrio sucio, encerrados dentro de una cabaña de lo más espantosa. Cuando te adentras en el bosque y tus ojos no están acostumbrados a la oscuridad, parece que todo cobra vida a tu alrededor. Da la sensación de que las sombras se desplazan por cuenta propia. Y de repente, en medio de la nada, dudas si lo que ves son ojos acechándote. Es como si tu propia mente te traicionara. Cuando ella sale a toda prisa hacia la camioneta por los sándwiches, siente que algo se mueve entre los árboles hacia ella. No escucha nada, pero logra ver un par de sombras y unos puntos brillantes, unos rojos y otros amarillos que se aproximan. Al ver eso, entra a la cabaña desesperada, mete a los dos chicos y cierra la puerta de golpe. Ellos, confundidos, le preguntan: ¿qué fue eso? ¿Qué viste allá afuera? Ella responde: nada, no vi nada. Solo no quiero que entren los mosquitos. Pero los muchachos conocen bien a su madre. Saben que es una mentira descarada, una excusa que soltó solo porque estaba muerta de miedo. Siempre reacciona igual. Los dos se acercan a la ventana, intentando ver lo que ella vio, pero no hay nada. No es que no vean sombras o criaturas. Es que simplemente no se ve absolutamente nada. Como la luz de la cabaña está encendida, el reflejo en el cristal te impide ver hacia afuera. Solo hay una oscuridad absoluta. Así que ahí están ellos, mirando a través de un vidrio sucio dentro de una cabaña que da escalofríos. Bueno, una vez que se calman un poco y se adaptan al lugar, empiezan a ayudar con la limpieza. Uno agarra un trapo, abre el grifo, lo moja un poco y se pone a limpiar los muebles que están llenos de mugre. El otro tomó una escoba, la sacudió contra el suelo, le dio unos pisotones y ahora con el mismo palo mueve los cojines de los muebles viejos. De pronto,
Ella explota y suelta toda la tensión que había acumulado durante el día, lanzándole una metralla de reclamos a aquel tipo. Lo normal, y lo que probablemente hubiera hecho que todos se calmaran aunque fuera por fastidio, era que él golpeara el sillón, se levantara hecho una furia, apretando la mandíbula y rojo de rabia, gritando: «No me hables así, no te atrevas a faltarme al respeto». Pero no hizo nada de eso. Se quedó ahí tirado en el sofá murmurando cosas por lo bajo. Era muy extraño. Tienen que enseñarnos ese sitio. Además, ¿de qué terremoto están hablando? Eso nunca pasó. Aquí no ocurrió nada de eso. ¿Hace cuánto dicen que salieron?, pregunta ella. Y cuando responden que hace 5 minutos, todo se vuelve más confuso. El cielo en ningún momento se vio de ese modo. A veces algunos dicen haberlo visto ennegrecido como si fuera un atril antiguo. Lo estampó contra el suelo y empezó a pisotearlo sin parar. Y ahora anda moviendo los cojines de los muebles con una escoba. Y es que, cuando les toca pensar en dónde van a dormir, la realidad los golpea. No hay camas, solo un par de sillones viejos en medio de todo ese desastre. De repente, han pasado más de 30 minutos y el silencio se vuelve pesado, hasta que alguien aparece. Es el papá, pero no hace ruido alguno. Ese mutismo tan profundo no encaja con él. No es normal en su personalidad. A estas alturas ya debería haber dado señales de vida, dándoles órdenes, regañando a alguno de los chicos, marcando el paso con pisadas fuertes o quejándose de lo cansado que está el trabajo, lo típico de siempre, sus mañas de diario. Pero no, nada de eso. Cuando se voltean a buscarlo, ahí está, pegado contra la puerta del baño, con la espalda apoyada observándolos, pero con la mirada perdida, como si no estuviera realmente ahí. De pronto empieza a soltar una frase, mascullándola, masticando las palabras entre dientes. Es algo que apenas se alcanza a entender. A 2 metros de distancia sería imposible escucharla. Pero sus hijos, extrañados, se acercan, y cuando oyen lo que dice, se les hiela la sangre. La piel se les eriza por completo. La frase es: «Dios hoy se va a acordar de nosotros». Es como si fuera un profeta, en trance, alguien fanático o muy religioso. Pero no, este hombre no tiene ni una pizca de fe ni espiritualidad. Es un tipo entregado al trabajo. No es un mal hombre, tiene sus defectos, claro, pero no es malo. Aún así, esa frase resuena con una fuerza aterradora y la repite una y otra vez. Dios hoy se va a acordar de nosotros. Dios hoy se va a acordar de nosotros. Dios hoy se va a acordar de nosotros. Al escucharlo le preguntan: «Papá, ¿estás bien?». Él empieza a parpadear, mira hacia el suelo, como intentando recuperar la conciencia. Se ve confundido, extraño. De repente, levanta la vista y le sonríe. Pero te das cuenta, ¿sabes? Todos conocemos la forma en que sonríen los nuestros según lo que sienten. Si alguien está enojado y sonríe, se nota. Si siente una tristeza que le rompe el alma, esa sonrisa cargada de dolor es inconfundible. Incluso cuando hay miedo, la intranquilidad se nota en el gesto. Pero esa sonrisa que él puso, nunca la habían visto. No era suya. No era algo natural en él. Era como si alguien más estuviera intentando ocupar su cuerpo. Solo asiente con la cabeza, camina lentamente y se deja caer sobre uno de esos sillones mugrientos. Al verlo, su esposa le reclama: «Por favor, no hagas eso». Está lleno de suciedad. Una nube de polvo se levanta en cuanto el tipo se recuesta. Ella explota: «No puede ser, eres tan necio, ya me tienes harta. Por favor, madura, compórtate». Estamos delante de los muchachos y suelta toda la frustración que ha guardado en el día, disparando palabras como una ametralladora. Lo normal, lo que todos esperarían para que el ambiente se tensara, es que él golpeara el sillón, se levantara con la cara roja de rabia, apretando los dientes y gritando: «A mí no me hables así, respétame». Pero no hizo nada de eso, se quedó ahí tirado, murmurando cosas en voz muy baja. Era demasiado, vaya. Empieza a soltar todo ese estrés que ha estado acumulando durante el día. Se descarga con una lluvia de insultos y reclamos en contra de este tipo. Y él, en una situación normal, algo que seguramente habría hecho que cualquiera se hartara pero a la vez se calmara, habría sido que
golpeara el sofá un par de veces, se levantara de golpe y, mordiéndose la lengua, con la mandíbula tensa y rojo de pura rabia, hubiera soltado un «no me hables así, tenme un poco de respeto». Pero no hizo nada de eso. Se quedó ahí tirado, balbuceando cosas en voz baja. Era algo estaba raro. Sus hijos le preguntaban «¿Estás bien, papá?», pero él ni respondía, solo se quedaba mirando hacia el techo, absorto. Empezó a mascullar palabras ininteligibles. Aunque estuvieras pegado a él, no se entendía nada. Parecía que estaba siguiendo una lectura, o quizás recitando un diálogo extraño, porque mientras hablaba, sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera leyendo un panfleto. De repente, se puso en pie y al levantarse soltó «No se atrevan a salir hasta que el cielo se ponga rojo». Y apenas terminó de decirlo, se fue la luz. En ese preciso instante los muchachos sintieron un terror absoluto. Su madre pegó un grito desgarrador porque era algo que no esperaban, menos después de esas palabras que nadie lograba comprender, y empezaron a escucharse sonidos muy extraños afuera de la cabaña. Era como si alguien estuviera detonando explosivos por todas partes, una explosión tras otra. Los estruendos venían de lejos y se iban acercando cada vez más. Cuando ya los teníamos encima, la cabaña empezó a sacudirse con una fuerza brutal. Era un movimiento horrible, como si un gigante furioso hubiera tomado la casa como si fuera un juguete, zarandeándola sin piedad. Todo dentro comenzó a crujir. Los cristales de las ventanas empezaron a cuartearse. Los muebles y todas las cosas que había dentro comenzaron a caerse y volcarse. Hasta los sofás se movían, y aunque escuchaban todo, el ruido de afuera era tan atronador que, en cuestión de segundos, ya no podían distinguir un sonido de otro. Era una cantidad tan estruendosa de estallidos que el cerebro parecía bloquearse. Solo quedaba el eco de retumbares por todas partes. De pronto, un silencio absoluto, y el tipo de movimiento cambió. Cuando llegó la calma, la señora, la madre de la familia, empezó a gritar: «¿Dónde están? ¿Dónde están?», refiriéndose a sus hijos, quienes rompieron en llanto. Eran unos adolescentes de 15 o 16 años y ya no soportaban la presión. Jamás habían vivido algo así. Llorando, lograban articular un mamá, y al decir eso, la cabaña comenzó a moverse de otra forma. Es como si el suelo se hubiera convertido en gelatina, moviéndose de un modo tan violento que parecía que el piso formaba olas, tanto que no podían mantenerse en pie. Subía, bajaba y se mecía adelante y atrás, obligándolos a caer en cuclillas. Uno terminó de rodillas y la madre casi se va de bruces al suelo. Nadie prestaba atención al papá, ni siquiera sabían dónde estaba. Pero ellos tres, que aún estaban conscientes, se buscaban a gatas en el suelo, en medio de toda esta vorágine, de lo que fuera que estuviera pasando. Por las ventanas comenzaron a entrar destellos, luces amarillas, azules, rojas, una tras otra. Y tras las luces vinieron los alaridos, unos gritos que definitivamente no provenían de un ser humano. Algo humano jamás podría sonar así, a menos que usaras un equipo de sonido masivo, pero era una amplitud tan tremenda que nada natural podría generar esos sonidos. Eran chillidos que iban de lo más grave a lo más agudo, tan inmensos que te hacían imaginar alguna clase de bestia o criatura del tamaño de media montaña. Algo enorme, algo que acabó. Apenas empezó. Todos los cristales de la cabaña estallaron en 1000 pedazos. El ruido era tan insoportable, tan salvaje, que no podían aguantar ni un segundo más. Se llevaban las manos a la cabeza, presionándose los oídos con desesperación, pero era inútil. Terminaron desplomados contra el suelo, retorciéndose, porque el estruendo les perforaba el cerebro con un dolor agónico. Perdieron la noción del tiempo. No sabían cuántos minutos habían pasado bajo aquel tormento. De repente, un silencio absoluto. Todos seguían ahí, tirados en el piso, sin entender absolutamente nada de lo que acababa de pasar. Estaban en shock, sin poder procesar la magnitud de aquello. Pero el impacto fue tan brutal que sentían, en sus entrañas, que el entorno ya no era el mismo, que algo ahí fuera había cambiado para siempre. Incluso cruzó por su mente que
De haber sido un terremoto, tendría que haberse sentido en cualquier ciudad cercana. Fue algo descomunal, una fuerza que no parecía de este mundo. Lo más extraño de todo es que la cabaña milagrosamente seguía en pie. La madre, con el pánico aún en la voz, les ordenó: «Vámonos de aquí, salgamos ya». Pero justo cuando intentaban escapar, él le puso una mano encima, deteniéndola en seco, y soltó una sentencia escalofriante: «Hasta que el cielo se ponga rojo». Apenas terminó de hablar, la cabaña comenzó a vibrar de nuevo, con una violencia aterradora. Parecía como si taladros gigantes estuvieran destrozando los cimientos, sacudiendo la estructura una y otra vez, arriba y abajo, sin parar. Ella le gritaba desesperada: «Tenemos que salir, se nos va a venir todo encima». Pero él no reaccionaba. Él gritaba al aire, ni siquiera la miraba, como si estuviera atrapado en otro plano. En un trance profundo, volvía a repetir lo mismo: «Hasta que el cielo esté rojo». Pasaron un par de minutos cuando, de pronto, todo se detuvo y una luz rojiza comenzó a filtrarse por la ventana. Esta vez, cuando ella intentó girar la manija de la puerta, él ya no se opuso. La luz roja inundó el lugar, pero al instante volvió a desaparecer. El padre tenía el rostro empapado en sangre, como si algo invisible lo hubiera rasgado. Los chicos estaban cubiertos de tierra, polvo y telarañas, pero al menos estaban vivos. Al salir, el panorama parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por un detalle. El cielo lucía de un color rojo intenso, un tono exagerado, casi irreal, y ella, harta de la situación, le encaró: «Nos vamos ahora mismo, y si no manejas tú, manejo yo». Él simplemente la observaba, moviendo la cabeza lentamente, y subió a la camioneta en ese estado lamentable. A nadie le importaba su apariencia, solo necesitaban escapar, estar en un lugar seguro lejos de esa pesadilla. Él encendió el motor, dio la vuelta a la camioneta, y, en menos de 5 minutos, llegaron a la estación del guardabosques, la misma de la que se habían alejado por más de 2 horas. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando frenaron en seco. Nadie sabía en qué momento el cielo había recuperado su color habitual, ni cuándo la oscuridad los cubrió de nuevo, pero al verlos llegar en ese estado, el guardabosques salió corriendo, alarmado. «¿Qué rayos les pasó? Cuéntenme, ¿qué ocurrió?», gritaba mientras se acercaba. El hombre estaba profundamente dormido cuando llegaron, ignorando por completo el caos. Él les había dejado un teléfono de emergencia por si algo pasaba, pero nunca imaginó verlos así. Estaba desesperado, llamando a emergencias para que enviaran una ambulancia cuanto antes. El hombre se veía fatal. Los niños estaban todos golpeados, un escenario de puro terror. «¿Qué ocurrió? Díganme qué ocurrió», insistía una y otra vez. Entonces, empezaron a relatar lo sucedido, pero el guardabosques los interrumpió de golpe. «Primero, no existe ninguna cabaña como la que describen por aquí. Nunca he visto nada igual. Tienen que llevarme a ese lugar. Segundo, ¿de qué terremoto hablan? Aquí no pasó absolutamente nada». Cuando ella respondió que solo habían tardado 5 minutos en llegar, él se quedó helado. Tercero, el cielo nunca cambió de color. Tienen que enseñarnos ese lugar. Y otra cosa, ¿de qué terremoto hablan? Eso nunca pasó. Aquí no ocurrió nada así. ¿Hace cuánto dicen que salieron de ahí? Es entonces, cuando ella responde: 5 minutos. 3. El cielo en ningún momento se puso de todo rojo. No. Ni siquiera han pasado 20 minutos desde que me quedé dormido. No ha ocurrido nada de eso que ustedes me están contando. ¿Están seguros de que no ingirieron algo? ¿Están realmente seguros de que no hicieron alguna cosa rara? No sucedió nada fuera de lo común. Les da vergüenza confesarlo y se nota que están profundamente impactados por todo esto. La señora es quien lleva la voz cantante. Los muchachos apenas abren la boca y este tipo, que todavía tiene la cara bañada en rojo, de repente cierra los ojos y se pone a roncar. Cuando las autoridades llegan al sitio, el sujeto ya volvió en sí, pero está totalmente perdido, no entiende qué pasó. Al ver a los chicos así, se desespera y empieza a preguntar: ¿qué rayos fue eso? Y en cuanto se ve en un espejo, pega el grito al cielo: ¿qué me pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Tuvimos un accidente en la camioneta? Él no recuerda absolutamente nada. No tiene memoria de haber llegado a la camioneta. No recuerda que nada de eso haya sucedido. Y al día siguiente, cuando ya había amanecido,
y todo el caos de la ambulancia terminó. La señora tuvo que ir con el guardabosques a buscar la dichosa cabaña, esa cabaña que jamás encontraron, esa cabaña que simplemente no existe, y en el punto donde el papá se equivocó, donde debió girar a la izquierda y terminó doblando a la derecha. Ahí no existe nada, no hay ningún segundo camino, no hay forma de perderse por la ruta que te indica el guardabosques. Es un solo sendero y no hay ninguna otra salida. Además, el tipo les dice, yo no soy nuevo aquí, llevo 20 años, conozco cada camino de esta montaña. Ese lugar del que me hablan no existe. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Es algo que, hasta el día de hoy, ellos y yo nos seguimos preguntando. ¿Y tú, qué crees que ocurrió ahí? Malas noticias. Ya te estabas acomodando para dormir, pero prepárate, porque vas a escuchar la historia del lugar más maldito que existe. Te voy a contar algo que parece muy normal, pero que, cuando sucedió, se transformó en la cosa más anormal que te puedas imaginar. Bastián tiene un grupo de amigos con los que se junta desde la preparatoria. A día de hoy, Bastián tendrá entre 35 y 37 años. Ya te darás cuenta, son amistades de casi 20 años, y no es que pase seguido. Con estos amigos, de vez en cuando, muy de vez en cuando, porque no es la costumbre, se ponen a contar historias de terror. Las historias que suelen compartir ahí nacen porque en sus trabajos escucharon alguna leyenda, porque vieron alguna película de miedo o cosas por el estilo. Insisto, no es lo habitual, no es la norma. Tal vez pasan 1, 2 o hasta 3 años para que el tema salga a colación. Y cuando finalmente surge el tema, como ha pasado tanto tiempo, todos sueltan lo que tienen guardado. La situación es que, por lo general, cuando tú, yo o cualquier ser humano escucha una historia y hay algo en su memoria que conecta con eso, en ese preciso instante, la mente hace clic y dices, yo tengo una historia sobre eso. A mí una vez me pasó. Y todos te saltan diciendo, ay, ¿y por qué no lo habías dicho antes? Hay dos opciones. Puede que estés frente a un mentiroso que, en ese momento, se está inventando el cuento. O bien, puedes estar frente a alguien que está muy impactado porque le estás provocando un recuerdo que tenía enterrado, sin importar con quién estés. Esto le ocurrió a Bastián en la reunión y fue una auténtica locura. Estaban hablando de un libro de terror que leyó uno de ellos, sobre un asesino serial y esas cosas. Dicen que es del género slasher. Y a él, bueno, le llamó un poco la atención. De repente, uno de ellos soltó que hubo una película que lo dejó marcado, aunque ya tiene sus años. Dijo que vio El Exorcista y que se le quedó grabada a fuego una escena. El sacerdote levantando la cruz y al poco tiempo, la niña, Regan, empezando a girar la cabeza de esa forma. Esa imagen le impactó tanto que tuvo que pausar la peli. Y todos empezaron a reírse a carcajadas. «¡Qué miedoso eres!», le decían. Es curioso lo raro que funciona el cerebro. El de Bastián también. Porque en ese momento se puso muy serio y soltó. «Hay una leyenda en mi familia». Y todos. «Ay, no, ahora vas a salir con que tienes a un poseído». «No, no, no», dijo él. «No es un poseído. Es una leyenda. Una historia que me contaba mi abuelo. Él siempre decía que nunca, por nada del mundo, buscaras la iglesia». Y todos se burlaron. «Venga ya, si tu abuelo era el ateo más convencido que ha existido». Y seguían riéndose, porque al final, cuando llevas 20 años juntos, hay tanta confianza que parece que no hay respeto, pero en realidad es solo que ya no se toman las cosas tan a pecho. Aunque, al verle la cara, notaron que estaba realmente ido, intentando recordar cada detalle, soltando frases sueltas. Después de unos 40 minutos, se levantó al baño para despejarse. Bebió varios vasos con agua. Salió al jardín y empezó a caminar en círculos, como tratando de encajar todas las piezas. De pronto, se acordó de todo, volvió al patio y,
Muy impactado les dijo: ya me acordé, no sé por qué lo había borrado, pero es una historia que mi abuelo nos contaba cuando éramos niños. Nos decía: nunca busques la iglesia sin nombre, esa de puertas y ventanas negras. Nunca busques la iglesia donde el hombre trae ese libro maldito que no debes leer, porque si lo lees, ya no te vas a pertenecer a ti mismo. Serás parte del libro. Luego empezó a contar que, hace mucho tiempo, hubo niños que fueron a ese lugar y que al acercarse, la puerta de la iglesia se abría como si fuera la boca de un monstruo devorándolos. En cuanto entraban, se cerraba y jamás nadie volvió a saber nada de ellos. También hablaba de parejas o grupos de amigos que, buscando emociones fuertes, daban con la iglesia sin nombre. Una sombra aparecía, ellos la seguían y simplemente desaparecían para siempre. Decía que adentro había bancas de todo tipo, pequeñas, grandes, medianas, viejas y nuevas, todas cubiertas por una capa gruesa de polvo y de colores distintos. Bancas que tenías prohibido tocar, porque si lo hacías podías ver a la gente que seguía sentada allí, una imagen que se te quedaría grabada para siempre si es que lograbas salir. Frente al altar había algo maldito, un altar que un hombre, haciéndose pasar por sacerdote, usó para cometer actos que iban totalmente en contra de Dios. Tanto repudio causó ese lugar y ese hombre, que Dios le arrebató el nombre a la iglesia, y al parecer convirtió ese suelo en un sitio donde nada bueno puede florecer. Por eso quizás quien entra allí ya lleva una maldición encima. Si alguien encuentra esa iglesia y Dios no lo detiene, tal vez sea porque su destino ya estaba marcado. Y ahí junto al altar, que algunos dicen que han visto teñido de negro, hay un atril antiguo aunque algunos dicen haberlo visto oscurecerse. Hay un atril viejo ahí, sobre un atril de madera consumido por las telarañas, reposa algo prohibido. Un libro descansa sobre la superficie. Un tomo que parece estar vivo y muerto al mismo tiempo. Es un objeto que, apenas lo rozas, toma el control. Él te atrapa a ti, no tú a él. Jamás entenderías sus palabras, pero ten cuidado. Si tus ojos se posan en sus páginas y tus dedos lo tocan, ese será el último momento de tu existencia aquí, porque el libro te reclamará para siempre. Dicen que a veces se aparece el hombre de negro merodeando por la zona. Se comenta que es el alma en pena del sacerdote que convirtió aquel sitio en un verdadero infierno, en un portal abierto hacia el Averno. Si te atreves a sostenerle la mirada, tu mente quedará destrozada para siempre. Pausa dramática. Cuando Bastián terminó su relato, hizo una pausa y confesó: no sé por qué lo recordé ahora. Las historias de mi abuelo, todas esas ideas, los dichos y las advertencias que repetía sobre esa iglesia, aquella iglesia sin nombre, era algo que nos aterraba de niños. Con mis primos y hermanos nos quedábamos horas imaginando cómo sería todo aquello. Justo en ese momento, uno de sus amigos se pone en pie de un salto, cortando el hilo de la charla con una intensidad alarmante. Jonah, por favor, dime que estás bromeando. Dime que me estás tomando el pelo porque alguien te contó lo que nos pasó a nosotros. Habla. Dime que es una broma, porque esto no tiene absolutamente nada de gracioso. Bastián lo mira desconcertado, sin comprender a qué se refiere su amigo. No sabe si es una actuación o si realmente hay algo malo. El otro tipo, que sigue de pie, luce contrariado, tenso y visiblemente afectado. No se ve a alguien tratando de hacer una broma. Se ve a alguien conteniendo una rabia profunda. Bastián trata de calmarlo. Oye, tranquilo, solo conté algo que tenía años en el olvido. Nadie me ha dicho nada, no sé de qué hablas. Si esto es una broma, te salió muy bien, porque ya me diste un susto de muerte. El otro le responde con voz cortante: si me estás engañando, Bastián, si todo esto es un juego, si se pusieron de acuerdo con los demás, van a ver, porque con estas cosas no se juega. Entonces, él comienza a contar algo extrañísimo, y al escucharlo, todos notaron que no estaba mintiendo. Le temblaban las manos visiblemente, se le quebraba la voz, y a pesar de sus esfuerzos, algunas lágrimas se le escapaban. Respiró hondo y relató: hace como año y medio, me fui de viaje con mi pareja, con la mujer con la que planeaba casarme. Habíamos decidido hacer un viaje largo por carretera. De regreso, a apenas 100 kilómetros de la ciudad,
Ya era muy tarde, de madrugada, y decidimos desviarnos para descansar en cualquier motel barato que encontráramos en el camino, porque estábamos agotados y no queríamos arriesgarnos a sufrir un accidente. Seguimos manejando, pero no aparecía nada. Faltaban como 70 kilómetros y literalmente se nos cerraban los ojos. De pronto, vimos unas luces a lo lejos. Al verlas, pensamos, seguro es un hotel, porque en ese tramo no había absolutamente nada más. Avanzamos, y de repente, tomamos una curva a la derecha, como si la misma luz nos estuviera guiando hacia ese lado. Vimos un camino que se internaba directo hacia allá, y cuando entramos, llegamos a un punto donde todo cambió. Ese camino que lleva directo hacia allá. Cuando te metes, llega un punto donde de repente sucede. Es algo sumamente raro. Van con el cansancio a tope, con los sentidos medio adormecidos, por eso la memoria no les guarda una imagen nítida, pero de pronto, sin saber cómo, se ven envueltos en una bruma, una neblina densa, espesa de verdad. Y justo cuando menciona lo de la bruma, Bastián hace un gesto extraño. Ahorita te voy a platicar el porqué. La niebla está tan pesada que las luces del carro parecen rebotarles directo en la cara. Ponen las luces altas, pero es inútil. No se alcanza a distinguir ni medio centímetro al frente. De la nada caen en ese banco de niebla. Cuando apenas unos momentos antes el camino estaba despejado, hacía un calor tremendo y ni rastro de humedad. Ahora, en cambio, los envuelve un ambiente helado y mojado, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, a escaso medio milímetro, adelante, es como si la neblina se trocara en una muralla sólida que estuvieran atravesando, dejando medio vehículo ya fuera de ese banco. Lo único que logran divisar hacia el lado izquierdo es una especie de iglesia viejísima, construida con maderos y piedra, completamente oscura, oscurísima, y apenas la vistan, notan cómo la puerta se empieza a abrir sola, una puerta de un negro profundo, muchísimo más tétrico y oscuro que el resto de la construcción. En ese instante, una sombra se desliza veloz desde el bosque y se adentra en el recinto. La chica que va con él, la muchacha con la que planea casarse, le suplica con desesperación, por favor, vámonos de aquí. Pero él siente una atracción enfermiza, unas ganas irrefrenables de entrar. No logra explicarse qué hace ahí, pero arden deseos de cruzar el umbral y el sueño se le ha espantado por completo. Así que empuja la puerta para abrirla, da unos pasos hacia adentro y es ella quien, al darse cuenta, toma el volante del carro y le da un pequeño jalón, tirando de él para que despierte, para que reaccione de una vez. Cuando por fin vuelve en sí y asimila lo que pasa, se mete a prisa al auto y lo que alcanzan a escuchar y percibir los deja con la sangre helada. Empiezan a oír el estruendo de una carreta pesadísima que se aproxima a toda velocidad directo hacia ellos, directo de frente. El problema es que enfrente ya no hay carretera. Lo único que se interpone es aquella iglesia. Ven cómo ese carruaje tirado por bestias genera un ruido estridente. Solo logran percibir el movimiento y el remolino de polvo que se levanta. Notan que la carreta, a la que apenas se distinguen, virar hacia la derecha porque la tolvanera se desplaza en esa dirección y se detiene justo a un costado del templo. Pero cuando el polvo se disipa, ahí no hay absolutamente nada. Eso sí, el golpeteo de los cascos de los caballos sigue resonando junto con una respiración agitada y pesada. De pronto, una voz seca corta el aire y ordena tajante: acérquense. En ese preciso momento, el pánico los domina por completo. Él mete reversa, acelera el carro hacia atrás, a toda prisa, y al salir de ahí ya no hay banco de niebla, no hay rastro de nada, ni mucho menos la iglesia. Es una pesadilla inexplicable porque, en una situación así, ¿qué fue lo que pasó antes? ¿Qué ocurrió después? A veces resulta imposible procesarlo, pero de un segundo a otro el coche comienza a dar bandazos, a recibir golpes secos por todas partes, porque se encuentran circulando en medio de un terreno agreste, puramente de tierra. Ahí no hay autopista, no hay brecha, no hay nada de nada. Se voltean a ver el uno al otro con el rostro desencajado del susto, sin comprender lo absurdo de la situación. Pero al día siguiente, ya estando de regreso en la ciudad, ella lo mira y le suelta de golpe: no sé qué me pasa, pero ya no me quiero casar contigo. Y la boda simplemente se canceló.
Él jamás se atrevió a confesar los motivos reales de la ruptura, pues sabía que relatar lo vivido en aquel paraje habría provocado que lo tildaran de loco y lo encerraran en un psiquiátrico. Sin embargo, esa había sido la única verdad, y ahora que los demás mencionaban aquella de iglesia y hablaban de ese maldito lugar, él supo de inmediato que se referían exactamente al mismo sitio. Cuando el otro chico terminó su relato, Bastián comprendió el porqué de tensión. Esa fue la verdadera razón por la que nunca se casaron. Por ese motivo todo se vino abajo. Y él, claro, nunca se atrevió a contarlo porque todos habrían pensado que estaba perdiendo la cabeza. Bastián reaccionó diciendo: es que el abuelo decía, te vas a dar cuenta de que la iglesia te llamó. El día que estés en un camino desconocido y de un momento a otro un banco de niebla no te deje ver nada, cuando lo atravieses, verás que esa niebla es en realidad una pared. Y tal como él lo predijo, en cuanto el coche atravesó esa especie de muro brumoso y, al salir del otro lado, entendió perfectamente que sí estaban hablando exactamente del mismo sitio. Oigan, les quiero compartir algo más personal. Tengo un gusto culposo: las historias de rancho. Estas me fascinan muchísimo porque, como estuve de misiones hace tiempo, supongo que me pega esa nostalgia al imaginarme estos parajes, que son pueblitos pequeños, donde todos los vecinos se conocen muy, muy bien. Y sí, a veces se siente en esos lugares un ambiente distinto al de la ciudad, por los sonidos, por la mística que envuelve todo, por la energía propia del lugar. Me mandaron una historia de la parte sur de América, no sé bien dónde, pero me dejó helado. Me cuenta, llamémosla Ximena, que esta anécdota viene de su mamá. La señora ya es una persona mayor, tiene más de 70 años, y le tocó vivir una vida bastante pesada y muy dura. Sin querer minimizar lo que otros hayan pasado ni hacer comparaciones, solo le tocó un camino difícil. Entonces, a sus 70 años, la mujer ya estaba muy, muy cansada y agotada, pero esta historia, sin importar qué tan rendida se sintiera, la recordaba a la perfección, y cuando la narraba, ¡qué bárbaro! Parecía que había estudiado el arte de contar historias porque dejaba a todos helados, con el ojo cuadrado, como decía mi abuela. Cuenta la señora que esto le ocurrió cuando estaba a punto de cumplir 14 años. En aquel entonces era costumbre que, al llegar a esa edad, ya aparecieran pretendientes que querían que te fueras con ellos para vivir y empezar a hacer las labores del hogar. Insisto, una ranchería muy alejada de la civilización, con su propia cultura, con sus costumbres únicas, tenían esa mentalidad. Y ella se negaba rotundamente a eso. Había un tipo que ya era mayor, y cuando digo mayor es realmente mayor. Alguien de más de 50 años que le había echado el ojo a la niña. A ella no le interesaba ni un poco ese señor, y era una muchacha muy rebelde. Así que, frente a su mamá, y repito, hablemos de usos y costumbres, entendiendo que cada lugar juzga la realidad como correcta, incorrecta, dependiendo de la idiosincrasia de la zona. Más allá de juzgar si estuvo bien o mal, esto fue lo que pasó, y lo que hizo enfrente de su madre fue algo que se vio fatal, al grado de ser castigado incluso con cárcel. Sí, fue algo muy fuerte. Se le plantó cara al señor y le soltó: «Usted no me gusta, viejo feo». Así, directo. Luego volteó con su mamá y le dijo: «Y usted debería defenderme en lugar de aventarme a este alacrán». Y se fue. La chica dejó a la madre helada. El señor nunca había estado tan ofendido. Quizás te estés riendo, pero si hubieras estado ahí, te aseguro que te habrías quedado de piedra. Nadie se atrevía a toserle. Aquel sujeto manejaba fuerte lana y harto poder. Jamás permitía que nadie lo hiciera pasar por esa clase de vergüenzas. Si él quería algo, lo conseguía a huevo. Pero al parecer esta vez las cosas no iban a salirle como deseaba. La chava se larga de ahí, pero sale friega y huye a toda velocidad para perderse en cualquier rincón donde nadie la viera ni pudiera localizarla. Ya se conocía los mejores escondites. Y como a los 2 o 3 días, porque ella de todos modos se regresaba a la casa de vez en cuando, pero entraba nada más de refilón, iba y agarraba un mendrugo de pan, se metía en cualquier otro escondrijo, se servía un vasito con agua
y volvía a desaparecer. Así anduvo durante 2 o 3 días, esperando a que se le bajara el coraje a la jefa. Es entonces cuando empieza a notar que a lo lejos, digamos que camina por una calle bien larga, ve venir al fondo un perro negro, enorme, que se le va acercando paso a paso mientras ella sigue avanzando de frente. No le queda de otra más que meterse entre los callejones de las casas, pero el animal no la pierde de vista, la viene rastreando, persiguiéndola de cerca, como si la estuviera buscando exclusivamente a ella. Pasa gente a su alrededor que se cruza con el chucho, y el perro ni los pela. Va derecho sobre ella, lo que empieza a meterle un miedo cabrón porque durante 3 días seguidos aquel animal la trajo cortita. Y ya por las noches, cuando se metía a su casa donde su mamá le armaba cada regañada de aquellas, aunque al final la dejaba quedarse, comenzó a escuchar los aullidos del perro muy entrada la madrugada. Cuenta que fue justo en fin de semana cuando le soltó a su mamá: me está pasando esto, me sigue un perro bien grandote, de esos que tienen los ojos rojos. Y la jefa, sin inmutarse, le contestó: pues eso te ganas por andarle jugando al vivo con Fausto. Fausto es brujo, y ese que te sigue no es ningún perro, mi hija, es el mero diablo. Así que ahora te aguantas y a ver cómo le haces. Dicho esto, le tiró nomás un bote lleno de agua bendita y le soltó: échale ganas, mija, arrójale esto y de paso mentuélale la madre a ver si así se largan sus malas vibras. La muchacha, sintiéndose bien picada en su orgullo, ofendida y con el coraje a flor de piel, le arrebató el bote con el agua bendita a su mamá y masculló: en cuanto me tope otra vez al chucho ese, lo voy a dejar empapado. Salió a la calle dispuesta a todo, pero con otra actitud muy distinta. Ya no andaba huyendo, ahora era ella la que salía a cazarlo. Pobre del maldito animal si se llegaba a cruzar en su camino. En eso escucha el aullido familiar y se arranca corriendo hacia allá. De pronto ve que, junto a un poste, está el perro sentado sobre sus patas traseras. La muchacha se va acercando poco a poco, pero conforme acorta la distancia, siente que se le forma un nudo en la garganta al percatarse de que el animal es cada vez más y más grande. Cuando ya lo tiene a pocos centímetros, tiene que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo, porque el chucho está parado en 2 patas, alcanzando la altura de una persona adulta, y alta para colmo. Estando ya ahí plantada frente a él, destapó el bote y le gritó soltando la sopa: toma esto, maldito animal de porquería. Le vació toda el agua encima y se echó a correr en dirección contraria a todo lo que daban sus piernas. Al voltear hacia atrás para ver si venía detrás de ella, descubrió al perro otra vez chorreando, completamente empapado, pero echando una baba espesa, idéntica a la de la rabia, con espuma saliendo del hocico, y con una jeta de pocos amigos. Lo más aterrador del asunto fue ver que de aquel cuerpo de animal salían las manos de una persona, mientras que sus extremidades inferiores terminaban en unas auténticas patas de chivo. Asegura que esa horrenda imagen se le grabó a fuego en la memoria para el resto de sus días, pero de algo estaba bien segura. Le había arrojado el agua bendita al infeliz, le había plantado cara a esa porquería, y lo que era un hecho indiscutible: con ese viejo rabo verde jamás se iba a casar. Y cumplió su palabra. Nunca se casó con él. Te daría un vuelco al corazón al ver que el perro era mucho más grande de lo normal. Mientras más se acercaba, se veía inmenso, y, cuando lo tuvo encima, tuvo que alzar la vista porque el animal estaba parado en 2 patas, unas patas que, al verlo erguido, le daban la altura de una persona, y bastante alto. Así que, allí parada, nada más destapó el bote y le gritó: órale, perro, hijo de su madre. Y apenas soltó eso, el animal la empapó por completo y salió disparado. Ella corrió en la dirección opuesta, pero al voltear volvió a ver al perro, que seguía chorreando agua, jadeando, pero con una baba espumosa, como si tuviera rabia. Se veía furioso. Lo peor es que el acero, mano que se le veía, era la de un humano, y sus patas de abajo eran pezuñas de chivo. Dice que esa imagen se le quedó grabada para el resto de sus días, pero le quedó claro algo: o ella le dio su merecido a la criatura, o ella lo espantó primero. Lo que sí es que con ese tipo no se iba a casar, y no se casó. Un chavo que cree estar con el amor de su vida. Tendrá unos 28, 30 años, y está convencido de que ella es la persona con la que quiere formar una familia. Él viene de una familia muy ortodoxa, muy tradicional, y hasta donde sabía, todo iba sobre ruedas, pero desde hace un tiempo, su novia ha tenido arranques raros. De repente cae en depresión,
De pronto, no quiere hacer nada y muestra facetas que él no conoce para nada. Aunque viene de una familia tradicional, no es algo negativo, simplemente siguen costumbres de hace mucho tiempo. Pero él es un hombre con muchísima empatía. Por eso, se siente tan conectado con ella y busca que esté bien por encima de todo. Él mismo le insiste, oye, ¿sabes qué? Necesitas terapia. Yo la pago si te falta dinero, pero has tenido demasiados cambios de conducta. Y últimamente te veo muy desubicada. La neta, creo que eso te hace daño. Más allá de lo nuestro, tienes que atenderte. Él también se da cuenta de que no es buena idea casarse así, porque las cosas van a salir mal. Ambos tienen que estar bien. Le da muchas vueltas al asunto. Y pasan 3 o 4 meses donde ella es puro cambio. A veces muy cariñosa, a veces muy agresiva, otras veces quiere espacio total. En un par de ocasiones él ha sacado el tema directo y le dice, oye, no estás obligada a estar conmigo. El día que quieras irte, solo dímelo y adelante. Estoy muy enamorado de ti. Quiero todo contigo, pero no te voy a forzar a nada. Así que siéntete libre porque te he sentido lejana, te he sentido agresiva. Siento que te estoy presionando y no es mi intención. Hablemos claro y resolvamos esto. Ella le responde, ¿pero por qué me dices eso? Pues, por todo lo que te acabo de explicar. Y él empieza a abrir su corazón. Ella entonces le dice, no, de hecho, te iba a proponer que sí, por favor. Ve con mi psicólogo, creo que él quiere hablar contigo. Y él, por favor, tienes que ver a mi psicólogo, creo que él quiere hablar contigo. Y él responde, me resulta extraño, pero claro que sí, cuenta con todo mi apoyo. ¿Quieres que te acompañe? No quiero que tú tengas esa sesión a solas con él. Pero, ¿por qué? Siento que a ti también te vendría bien. Y a él le parece súper raro porque se siente de maravilla en todos los aspectos. En el trabajo le va genial, tiene mucha gente que lo aprecia. Con su familia todo está perfecto, todos lo quieren. Es un tipo extremadamente sociable que casi nunca tiene roces con nadie. Además, ha tomado un montón de cursos sobre manejo de personal y relaciones humanas. Por eso, él es de los que, si algo sucede, lo encara de frente y lo dice en el momento con palabras claras, sin ser ofensivo, con los demás y sin tomarse nada personal. Es alguien a quien le resulta sumamente difícil entrar en conflicto con alguien. Tendrá problemas en la vida, obvio, pero parece que no es por ahí, porque tiene mucha formación y mucha disciplina. Bueno, le parece raro. Empieza a darle vueltas al asunto y dice, la verdad, no tengo idea de qué quiera hablar el psicólogo conmigo, pero igual, ahí voy. Y ahí se topa de frente con una de las escenas más fuertes de toda su vida, lo que es la vida, cada vez más pesada y difícil de llevar. En fin, al fin llega la cita con el psicólogo. El tipo se presenta con una camisa de cuadros, blanca con azul. Trae un pantalón como muy arriba de la cintura y bien ajustado, con una pinta muy peculiar, medio raro la verdad, pero llamaba muchísimo la atención. Echo un vistazo rápido a los papeles y me suelta. De alguien rígido y lleno de rabia. Se me hizo de lo más extraño, ¿sabes? Mi idea de un terapeuta es que sea alguien neutral, pero a este lo vi con una hostilidad tremenda. Entro, lo saludo, le extiendo la mano y ni me la toma. De largo se pasa, pero lo cabrón fue el tono. Aunque su voz sonaba bajita y suave, lo que transmitía era una orden directa, autoritaria. O sea, no te estoy preguntando, muévete, así de seco. Me le quedo viendo con cara de ¿qué te pasa? Le hago una mueca de incredulidad y él me contesta con otra sonrisa burlona, ladeando la cabeza como diciéndome, aquí te vas a tragar tus palabras. Y el chavo que me mandó esta historia me insiste, te lo juro que soy buenísimo leyendo esto, muy bueno. Total que yo pensaba, a ver, ¿en qué momento me perdí? ¿De dónde saqué esto? ¿Por qué carajos este tipo me la trae jurada desde el preciso segundo en que me recibe y me saluda? Así que pensé, bueno, no voy a caer en su jueguito absurdo si ni al caso viene este trato. Me paro frente a él, me mantengo de pie y le suelto. ¿Dónde me tengo que sentar? Y él responde, ahora sí preguntas, ¿verdad? Le contestó, perdóname, pero creo que te estás equivocando de persona.
yo me llamo tal. Y él, sin filtros, le suelta un insulto fuerte, llamándolo vividor de lo peor. En ese momento el chavo alza las manos y le dice: a ver, espérate. Número 1, a mí no me faltes al respeto. Y número 2, ¿de qué diablos estás hablando? A mí no me hables con groserías porque yo no te he tratado mal. Y el psicólogo retruca: no, pues es que con un machito de cuarta sí te vas a fregar, porque eres buenísimo para aplastar mujeres. Y el chavo le contesta: no sé si estás mal de la cabeza, güey, o te metiste algo raro, pero a mí no me vuelvas a hablar en ese plan. Y mejor aterriza de una vez, porque si no, yo aquí te dejo y me largo. Cobarde, le grita el psicólogo, porque eso es lo que eres, te falta valor. Y el chavo ya está al borde del estallido, a nada de soltarle un golpe. Aunque es alguien que suele mantener la compostura, esto ya superó cualquier límite. Está tragándose toda la rabia para no saltar de forma violenta. Respira hondo, se traga el coraje y le advierte: no voy a caer en tus provocaciones ni en tus jueguitos mentales. Una más y agarro mis cosas y me voy. Y añade: de verdad me estoy conteniendo con todo. En cuanto el psicólogo escucha la palabra contener, salta: pues no te contengas, cobardito. Muy gallito con las mujeres, ¿y ahora qué? ¿Qué me vas a hacer aquí? Conmigo sí vas a topar con pared. ¿Pero de qué hablas?, contesta el chavo desconcertado. ¿Cómo que con las mujeres? ¿De qué diablos estás hablando? No. Y el terapeuta remata: yo sí veo detrás de tu careta. Yo sí veo lo que escondes. Eres un maldito narcisista, un enfermo psicópata. Con esas sonrisitas de niño bueno que pones para encajar en sociedad, a mí no me vas a ver la cara. Y le recalca: lo que le hiciste a tu novia no tiene madre ni nombre. El chavo se defiende de inmediato: no, espérate. A mi novia yo la trato con respeto. ¿A eso le llamas respeto?, le recrimina el otro. Eres un maldito bastardo de lo peor. Y el chavo, harto, le dice: mira, yo no me voy a prestar a tus insultos ni a esta payasada. A lo que el psicólogo responde: bueno, no te los voy a decir yo, que te los diga ella misma. Pues, márcale ahorita mismo entonces, porque no estoy entendiendo nada de lo que dices y exijo una explicación. Te lo exijo, cabrón, porque si no, de esta no te salvas y te voy a buscar una demanda que no te la vas a acabar por la manera tan cochina en la que me estás tratando. Y exijo una explicación. La exijo, maldita sea, porque si no te juro que te voy a buscar. Te voy a meter una demanda. Voy a ir tras de ti, porque me estás tratando de una forma horrible y yo no te he hecho nada. No tengo idea de qué estás hablando. Parece como si tuvieras el expediente de otra persona en la mano. No estás hablando de mí. Y cuando este sujeto empieza a usar ese vocabulario, esas palabras tan fuertes, hasta el psicólogo se queda descolocado y le suelta, como diciendo: ¿por qué no me atacas a mí? ¿Por qué no me dices eso? ¿Por qué no me tratas como la tratas a ella? Pero, ¿de qué? ¿Cómo que la trato a ella? ¿De qué rayos estás hablando? Ella ha venido a este lugar y me ha contado cómo la golpeas. Me ha enseñado los moretones y me ha dicho todas las cosas terribles que le dices para humillarla. Y cuando él empieza a escuchar todo eso, dice: te lo voy a decir claro, hermano, y te lo voy a soltar directo. Y el otro le responde: ni una palabra más, hermano, escúchame. Te equivocaste de expediente, imbécil. O sea, yo no soy la persona de la que estás hablando y la mujer a la que te refieres no es mi novia. De ninguna manera, yo jamás la trataría así. En mi vida le he puesto una mano encima a una mujer. ¿De qué rayos me estás hablando? Entonces el psicólogo le responde, desafiante: bueno, vamos a ver si te mantienes tan machito cuando ella esté delante. Y añade: no me vuelvas a hablar así, porque si me estoy aguantando es porque sabes perfectamente que te pasaste de la raya. Lo tienes claro. El psicólogo traga saliva, nervioso, esperando a que ella nos hable. Le marcan por teléfono, dice, y la llamada entra directo al celular del psicólogo. Cuando contesta, se escucha la voz de la chica, pero suena muy, muy extraña. Y le dice: la pusiste en su lugar, pero con una. O sea, como si estuviera disfrutando. Entonces el muchacho le dice a ella: vamos a llamarla Lucía. Lucía, estoy aquí. ¿Me puedes explicar? Apenas escucha eso. La chica se queda en un silencio absoluto, y de ese silencio empieza
hablar. La señal del celular se distorsiona como si se fuera a cortar, y de repente el lugar se empieza a sentir pesado, increíblemente pesado, sofocante. El consultorio se congela, de verdad, se pone helado. Las luces parpadean y la chica, con una voz completamente distorsionada, solo dice: "No funcionó", y cuelga. Entonces, este tipo voltea a ver al psicólogo y le pregunta: "¿Qué demonios es? ¿A esto? ¿Me están gastando una broma?". El psicólogo está pálido, blanco como el papel, aterrorizado. Empieza a buscar algo en sus bolsillos, tantea uno y le pregunta: "¿Tú crees en Dios?". El muchacho le responde: "Oye, ¿en serio? Ya esto supera todo lo que puedo aguantar en un solo día. No sé si se pusieron de acuerdo para esta broma, pero ya no la soporto. Yo me largo". Pero el otro lo agarra y le dice: "No, no, en serio. Ya, olvidemos lo anterior. ¿Tú crees en Dios?". Él responde: "No sé ni por qué me preguntas eso". El psicólogo mete la mano al bolsillo y saca una medalla de San Benito y una tarjeta. "Ayer vino un hombre, alguien que no es paciente de aquí. Llegó, se sentó en la sala como 45 minutos. No quiso dar sus datos y de repente respiró profundo. Se me quedó mirando fijamente. Me dio esta medalla y me entregó su tarjeta, diciéndome: "Mañana la vas a necesitar". Y se fue. La tarjeta era de un presbítero, un sacerdote, y en la tarjeta decía: "Exorcista". Él confiesa: "Cuando me dejó eso, hice lo que hago siempre con cualquier locura. La tiré a la basura. No tengo idea de cómo terminó en mi bolsillo. Y cuando llegué, al estar en casa, me encontré eso en el bolsillo y me dije: o lo tiro a la basura ahora mismo, o meto el pantalón a lavar". Y curiosamente, a la mañana siguiente se me olvidó por completo. Soy un despistado, una persona sumamente metódica. Y ese era justamente el único pantalón que me quedaba limpio porque no había mandado a lavar nada de ropa en la semana. Así que me lo tuve que volver a poner y se me había borrado por completo de la cabeza lo de aquella medalla y la tarjeta hasta justo ahora que lo mencionas. Si de verdad crees en Dios, te aconsejo de todo corazón que te pongas en contacto con Él. Lo que acaba de hacer tu novia jamás lo había hecho. Y te juro que en toda mi vida me había tocado ver algo así con nadie. Lo que acaba de pasar aquí no tiene nada de normal. ¿A poco no sentiste cómo? Apenas se colgó la llamada, el ambiente de aquí se volvió otro. El chico que me mandó esta historia nos cuenta: "En ese preciso instante me entró un pánico terrible. Sentí que ese tipo no estaba jugando para nada. Así que agarró el teléfono y le marco al padre, le marco al sacerdote y le digo todo desesperado: "Padre, la verdad no tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo". Y me responde: "Tú eres el del psicólogo, ¿verdad?". Y yo me quedo de a seis y le digo: "Pero, ¿cómo lo sabe? O sea, de plano no logro entender qué está pasando aquí". Y me dice: "Hijo mío, son cosas demasiado grandes y oscuras para nosotros. No trates de buscarle una lógica. Tengo que ayudarte sí o sí. Dale gracias infinitas a la divina providencia, porque ya estamos al tanto de ti y de lo que te rodea". El chavo se lanza a ver al padre y éste le explica sin rodeos: "Ahí tú ya no puedes hacer absolutamente nada. No es un asunto de tu incumbencia. Déjalo por la paz. Sé perfectamente que lo único que quieres es comprobar si todo esto es una broma pesada, una mentira o qué fregados". Y en eso le entrega una cajita pequeña. Y dentro de la cajita viene un kit completo que traía agua bendita y exorcizada, sal también exorcizada, una veladora especial y varios elementos más. Y le soltó: "Vas a hacer exactamente esto paso a paso. Eso sí, pídele antes permiso a sus papás. Aunque sus papás están metidos y coludidos con todo esto, de todos modos pídeles autorización si es que van a dejarte entrar a su casa. Haz estos rezos específicos allá adentro y terminando te vienes derecho conmigo mañana mismo, porque te voy a enseñar paso a paso cómo protegerte de esta pesadilla". Y el muchacho le contesta: "Es que siento que la cabeza me va a explotar de tanta presión. Mi novia ni siquiera me quiere contestar el teléfono y usted me sale con que contacte a sus papás, como si ellos tuvieran algo que ver en este rollo. Son cosas muchísimo más grandes de lo que te imaginas. Son situaciones que jamás
vas a llegar a comprender por completo. Mejor déjate guiar y obedece, porque si no lo haces vas a terminar muy mal parado. El pobre muchacho está con la cabeza hecha un lío total, pero aún así se arriesga a hablar con los suegros. De algún modo, logra contactarlos, y los papás, para su sorpresa, le dan chance de ir a la casa, dice él, y apenas comienzo a recitar los rezos. Caray, es como si de repente empezara a salir un humo, espeso con un pestazo a tabaco quemado por las rejillas de la ventilación de todas partes, porque empieza a apestar y a oler a puritita inmundicia, pero de un modo tan exageradamente fuerte que me la paso tose y tose y tose sin parar. Y cuando por fin logro salir de ahí corriendo, en vez de que los papás me digan discúlpame, hijo, no tenemos la menor idea de qué está pasando aquí. Me cierran la puerta en las narices de golpe y se quedan encerrados adentro. O sea, que da a entender que de plano sí sabían perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? Pues a mí me da toda la impresión de que sí. Me checa perfecto que esto no fue ninguna sorpresa para ellos, aunque para el pobre chavo sí lo fue por completo. Y en el preciso instante en que sale a la calle ya deja de ser bienvenido. Se queda. Ahí toca y toca la puerta y nadie le abre. Les marca los celulares y ya ni le pasan la llamada. La chica jamás vuelve a dar señales de vida. Y a partir de ese momento él tiene que empezar a ir de forma constante a sesiones con el sacerdote, porque el padre se lo advirtió muy claro. Te van a atacar directamente, lo que más les urge es quebrarte por dentro. ¿Qué? ¿A rayos se supone que significa eso? Si ni yo misma tengo la menor idea. Se me hace muy parecido a lo de aquel caso que contaste hace tiempo sobre Gabriel Amort, ¿no? Bueno, era Gabriel Amort. ¿Cuál de todos? Aquel en el que salía una chava. Bueno, más bien el sacerdote estaba como que en su casa o en una parroquia refugiado. De pronto llega alguien que era como un colaborador del padre y la muchacha. Y cuando por fin llegan, ella le empieza a contar con pelos y señales algo rarísimo que le había pasado el día anterior, con sus gatos, que se andaban comportando de una forma bien violenta entre ellos, como que él resulta que tiene unos gatos y el día de antes se portaron de una manera sumamente extraña y perturbadora. Vale, entiendo que me hablas del caso de Richard Gallagher. Ah, claro, y resulta que Richard Gallagher es psiquiatra. Pues sí, a él lo buscaron unos exorcistas y cuando lo contactaron le dijeron, necesitamos que vengas a evaluar a una persona. Y él preguntó, ¿para qué exactamente? Y le respondieron, es un caso muy serio. Estamos hablando de algo fuera de lo común. Perdona, me corrijo. No es que fueran a buscar a Richard, sino que trajeron a la chica. El exorcista la llevó en su coche hasta donde estaba él, Richard. Traen a esta chica. O sea, el exorcista la lleva en su propio coche hasta... Y justo la noche anterior a esa entrevista, los gatos de Richard empezaron a actuar de una forma rarísima, súper agresivos, destrozando la casa, atacándose entre ellos. Entrevista. Sus gatos empiezan a actuar de forma muy extraña, agresivos. Ya sabes, esos animalitos, sus mascotas, sus compañeros de casa, ¿no? Esos peluditos que vivían con él, esas mascotas, sus compañeros de vida, ¿saben? Esos peluditos que... La cuestión es que, por la mañana, la chica lo saludó preguntándole, ¿qué tal pasaron la noche tus animales? Él se quedó de piedra. Y eso no fue todo, la chica le soltó otras 2 o 3 cosas más, porque ella tenía como una habilidad para captar las emociones del entorno y, además, visión remota. 3 cosas más, porque ella tenía un problema para controlar sus emociones Le describió con lujo de detalle cómo, en ese preciso instante, había un sacerdote a 100 kilómetros de distancia, en una playa, vestido de tal forma y rezando ciertas oraciones. Es increíble. En ese momento, un sacerdote a 100 kilómetros de distancia, en una playa, vestido con sus ropas, rezando ciertas oraciones. Esa es la verdad. Sí, está de locos, la verdad es que es una historia muy fuerte. Pero en este caso no sé, parece que fuera el blanco de algún tipo de culto, pero es muy, muy extraño, como si quisieran atraparlo para algo, pero no, el que se quiere casar es él. Ah, entiendo. O sea, da la impresión de que los dos tienen interés. Ya. Pero a medida que la cosa avanza, ella empieza a cambiar y cambiar. Al principio pensé que se trataba de una posesión, pero luego parece como si hubiera más de una conciencia en ella,
algo así como un grupo. Está muy extraño, en serio, muy raro. Ya hablarás de un grupo. Está todo muy raro, muy extraño. Y así, con esta historia, queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo, en esta noche tan oscura, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero que los relatos que compartimos esta noche les hayan brindado momentos de misterio, escalofríos y mucha emoción. Ahora es momento de apagar la luz, dejar atrás las preocupaciones, cerrar los ojos y disfrutar de un sueño profundo y reparador. Deja atrás todas las preocupaciones, cierra los ojos y prepárate para disfrutar de un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por estar presentes una vez más en Relatos de la Noche Largo. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando la oscuridad regrese y nuevas historias llenas de misterio aguarden para ser contadas. Les deseo una noche muy tranquila y que descansen plácidamente. Pero sí, en medio del silencio de la madrugada llegan a escuchar unos suaves golpes en la puerta. No se preocupen, probablemente solo sea el viento. Hasta la próxima y que tengan muy buenas noches.